Con el pasar de los años, Capcom se ha situado como uno de los desarrolladores más grandes del mundo de los videojuegos, creando títulos tan buenos como Street Fighter, Monster Hunter y por supuesto los exitosos juegos tipo crossover como Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom 2. Sin embargo, en esta ocasión voy a hablar acerca del juego llamado Capcom Fighting Evolution, posiblemente el peor juego que Capcom ha creado. Todo empieza con SNK. Después del éxito que tuvo Capcom vs SNK 2, SNK quiso lanzar una tercera entrega de este título. Y para esto empezó negociaciones con Capcom para llevarlo a cabo. Pero en esta ocasión tenían la intención de crear un juego en 3D, ya que no querían usar los mismos estilos pixelados de las entregas anteriores. Pero el problema es que allá por el año 2000, SNK estaba pasando por momentos muy difíciles en ese entonces, llegando al punto de la bancarrota. Estos problemas internos en la empresa resultó en que SNK fuera adquirida por una empresa llamada Aruse, una empresa fabricadora japonesa de máquinas de pachinko. Sí, es pachinko. Esto, lejos de ayudar, solo empeoró las cosas para SNK. Incluso hay una historia completa de cómo esta empresa llamada Aruse casi destruye por completo a SNK debido al muy mal manejo de activos que hizo. En fin, a pesar de que la empresa había tenido un poco de éxito con las series de Capcom vs SNK, eso no le fue suficiente para salvarse de la bancarrota. Esto ocasionó que el presidente de SNK abandonara la empresa y también llevó a muchos de sus empleados a buscar empleo en otros lugares. Algunos de ellos se unieron a Capcom y otros incluso fundaron sus propias empresas, tales como DIMPS. Así que por todas esas razones que acabo de decir, la entrega de Capcom vs SNK jamás fue desarrollada y se quedó simplemente como un proyecto abandonado. Toyohisa Tanabe, quien había sido el director de varios juegos de lucha en SNK, se unió a Capcom y empezó a trabajar en un título llamado Capcom Fighting All Stars, usando como base la tercera entrega cancelada de Capcom vs SNK, ya que pues para ese entonces era el único juego tipo crossover de Capcom. La historia de este juego sería acerca de un misterioso hombre llamado Death, colocando una mortal bomba llamada Louder Sun en Metro City. El alcalde de esa ciudad, el cual era Mike Hagar, llamaría a 9 luchadores de alrededor del mundo para derrotar a Death y desactivar la bomba antes que fuera demasiado tarde. Para hacer esto, 3 códigos serían necesarios y es ahí donde un grupo llamado The Code Holders harían su aparición. Estos serían Double D, Rook y Ingrid, personajes creados exclusivamente para este juego, y los nombres del código eran Ogre, Fallen Angel y Isis. Con todo esto ya hecho, Capcom envió este juego a ciertas locaciones estratégicas para probarlo, pero recibió muy malas críticas por parte de los jugadores debido a cómo el juego lucía y sus pobres mecánicas de combate. Porque aunque el juego estaba técnicamente terminado, aún le faltaban muchos detalles que afinar, como agregar más personajes, mejorar la calidad visual del juego, entre otras cosas. Este título era algo completamente nuevo para los desarrolladores de SNK, ya que ninguno de ellos tenía experiencia con juegos en 3D. En cambio, para los desarrolladores de Capcom, trabajar con un formato 3D era algo en lo que ya tenían experiencia, ya que habían desarrollado títulos en 3D como por ejemplo Rival Schools. Después de haber recibido las malas críticas, Toyohisa Tanabe estaba dispuesto a seguir trabajando en este título para mejorarlo, pero esto no sucedió, ya que su desarrollo fue cancelado en agosto del año 2003 sin haber dado ninguna explicación del porqué. Aunque la razón de esto se cree que pudo haber sido la decadencia de la popularidad de los arcades en Estados Unidos, ya que allá por el año 2003 las consolas de casa se estaban volviendo algo más común y los arcades vieron su mejor momento en los años 90. Como resultado de la cancelación de este título, muchos ex empleados de SNK abandonaron Capcom, incluso Toyohisa Tanabe. Estos se unieron a un estudio independiente llamado Flagship, cofundado por Capcom, Sega y Nintendo. Así que básicamente a Capcom Fighting All Stars le sucedió lo mismo que a la tercera entrega de Capcom vs SNK. Un proyecto abandonado y a medias, lo cual es una pena, ya que el juego contenía mecánicas a las cuales podríamos llamar únicas. Aunque solo porque algo sea único no significa que sea bueno. Verán, algunas de las mecánicas de este juego eran Dramatic Counter, Decoration of Victory y Critical Parade. Esta última tenía como función sacrificar a tu compañero por un incremento de fuerza de 7 segundos. Sin duda una mecánica muy única, pero para nada eficiente. También había otra que se llamaba Finishing Moves, la cual se activaba al final del combate para una animación visual impresionante.
Un personaje invitado y jugable de SNK estaba supuesto a ser agregado al juego y aunque jamás se dijo cuál sería, todo indicaba que se trataría de Kyo Kusanagi, de acuerdo con varias entrevistas hechas a Toyohisa Tanabe. Ahora, después de todo esto, se preguntarán, ¿qué tiene que ver Capcom Fighting All Stars con el tema principal del video, el cual es Capcom Fighting Evolution? Verán, luego de la cancelación de Capcom Fighting All Stars, Hidetoshi Ishizawa estaba supuesto a seguir el proyecto utilizando el mismo concepto, pero uno de los principales productores que lo ayudaría a llevar esto a cabo abandonó el proyecto, y es aquí cuando Yoshinori Ono toma el control de la producción y ordena a los desarrolladores crear un juego nuevo desde cero para compensar la cancelación de Capcom Fighting All Stars, ya que después de todo el tiempo y dinero invertido querían ver algo de ganancia. Es así como el infame Capcom Fighting Evolution fue creado. Debido a todas las complicaciones que ya mencioné, el equipo de desarrolladores tuvo que trabajar con literalmente cero presupuesto para la creación de este juego. Para mitigar la falta de recursos, todos los personajes que venían de los juegos Red Earth, Street Fighter 2, 3, Street Fighter Alpha y Darkstalkers simplemente fueron copiados y pegados en Capcom Fighting Evolution. Y esto de copiar y pegar los personajes no crean que es solo un decir, ya que literalmente es lo que hicieron. Es por eso que el contraste de los personajes son diferentes unos de otros. Ingrid es el único personaje con diseño original y también su historia fue reescrita para convertirse en una diosa poderosa. No solo eso, a pesar que el juego combina grandes títulos, personajes importantes y favoritos de los fans, como Kami, Ken y Morrigan no fueron incluidos en el juego. Otra cosa que iba a ser implementada en este juego eran personajes del juego original de Street Fighter, ya que era el único título que no estaba representado en este juego. Los personajes iban a ser Retsu, Eagle y una versión joven de Sagat, pero como ya se imaginarán, esto no sucedió. Tampoco hubo tiempo de trabajar en los endings, así que solo usaron arte de los comic books del estudio Udon. Como ya mencioné antes, la falta de presupuesto afectó mucho a la jugabilidad central del juego. Recuerden que para que un juego sea balanceado y bueno es un proceso que toma mucho tiempo. Es por eso que Capcom Fighting Evolution carece completamente de esto. Por ejemplo, los personajes juegan igual a los juegos de donde fueron traídos, como Chun-Li de Street Fighter 3 puede hacer parry, mientras Ryu de Street Fighter 2 no puede. Shin Akuma es un jefe secreto en el juego, pero literalmente es el mismo de CVS 2. No hay modos de juego a excepción del modo arcade, tampoco hay groups para elegir, así que los estilos de pelea se mezclan haciendo que los personajes sean completamente desbalanceados. Otra cosa que está mal son los escenarios que definitivamente lucen horrible. A diferencia de las entregas de Capcom vs SNK, donde los escenarios son geniales y con buenos detalles, algunos de esos incluso en 3D, pero los escenarios de Capcom Fighting Evolution no tienen ni por cerca algo de estos elementos, y la lista de cosas malas con este título es demasiado grande para decirla toda, lo cual demuestra que todo en este juego fue hecho apresuradamente y sin esfuerzo alguno. Algunas de las pocas cualidades redimibles del juego serían la introducción de Ingrid como nuevo personaje, la música del juego y el arte de Shinkiro, la cual es muy genial. Aún así, cuando el juego fue llevado a las plataformas de PlayStation 2 y Xbox recibió una crítica bastante mala. Personalmente pienso que el concepto era muy bueno, es solo que fue mal ejecutado. Incluso me atrevo a decir que jamás debieron haber cancelado Capcom Fighting All Stars, ya que recordemos que los juegos de lucha en 3D son muy buenos, como por ejemplo Tekken 3, que es uno de los mejores juegos de lucha de la historia, aunque obviamente Tekken 3 es un título al que le pusieron mucho más esfuerzo y claro, más presupuesto. Y así, Capcom Fighting Evolution sale por la puerta trasera como la oveja más negra en la historia de Capcom. Capcom Fighting Evolution.